Están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor, el accidente de avión, la ley Mordaza, que es todo un atropello a los derechos civiles en España, los pactos de Andalucía. Pero mientras andamos distraídos con asuntos locales, en nuestro mundo se están produciendo importantísimos acontecimientos históricos que van a marcar el futuro, por ejemplo, de toda Latinoamérica. Y hoy vamos a colocar el foco en esto. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on. Un peso pesado se incorporó a la defensa de dos de los más conocidos presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Se trata del expresidente del gobierno de España, Felipe González. El expresidente español, Felipe González, se integrará al equipo de la defensa de ambos opositores. Se ofreció a levantar su voz internacionalmente por lo que significa para él un gran atropello. Personalidades tan importantes como Felipe González, que es amigo del pueblo venezolano, se preocupe por la realidad de lo que está pasando en la violación de los derechos humanos y de la persecución política y presos políticos que existen en el país. Para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela, a eso se ha incorporado Felipe González. Saben ustedes que el comandante Chávez lo echó de Miraflores hace varios años, 2005, 2006, porque vino a proponer negocios sucios a Venezuela para que se vendiera la CanTV a un consorcio que él representaba. El comandante Chávez le dijo, para eso vino usted a Venezuela, hágame el favor y se sale de aquí y se va. Yo le sugiero al expresidente Felipe González que actúe en consecuencia y en consonancia de su título, que es expresidente, y que se rebusque su vida de otra manera y no de lobista de la derecha local e internacional. Él no tiene facultades ni para ejercer la abogacía en Venezuela, ni para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela. De tal forma que yo le recomiendo que si le fue mal en sus otros negocios, como era, entiendo, la orfebrería, se dedicaba a hacer collares, que se rebusque la vida de otra forma y no ofendiendo a Venezuela, ni a sus instituciones, ni a su gobierno constitucional. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Yo esto de la piel, el cariño, la empatía, tal, lo dejo para los otros, ¿no? La verdad es que cuando empiezan a decir, ministro, le ha faltado cariño, ya, pero quiere decir, yo no estoy para dar cariño, vamos. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Saludos, bienvenidos a La Cafetera, el lugar donde, como sabéis ya muchos de vosotros, nos reunimos cada día con los periódicos, junto a unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo alrededor. Y como cada mañana saludamos primero a quienes se incorporan en diferido. Puede ser que estén a cualquier hora de la noche, del día. Algunos estarán en la cama con los auriculares puestos, otros caminando por la calle.
Hay quien ayer me pararon por la calle y me dice, te escucho en la cafetera y lo escucho en el coche. Se está convirtiendo en un lugar de encuentro formidable. Se incorporan vía podcast, por iTunes, por radiocable.com, por Spreaker, iVoox, YouTube. Y saludamos, como no, también a quienes se incorporan en directo y que son quienes componen nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Jorge Mellado, Filomatica, Gamella. También se incorpora Patricia Calvo, Carlos Quinto, Ipoche, David Quirós, Antonio José Fernández, Miguel Rodríguez, Dalanator. Y estoy viendo la cuenta de Twitter. Además tengo que ir desplazándola poco a poco porque el timeline ya en este tiempo, cuando empezábamos al principio, recuerdo en el programa que iba despacito y ahora va a una velocidad formidable y cuesta mucho seguirlo. Tito Stop Tips, Sander, Balfri, Nacho Jiménez, Nacho Hernández, Rojo Cabreado, Daniel Riquelme, Ancho X, Kakia Rodríguez, Elemín, Gracia Moreno, Hardy Useful, Javier Crae, Charo Chamizo, Kakia Rodríguez, ¿qué me estás contando? En fin, Reiner Bandler, José Manuel Martínez, muchas gracias a todos por la compañía. Bienvenidos, si estás escuchando esto eres la Resistencia. Y no estás solo. Ayer me reprochasteis que dedicásemos demasiado tiempo al accidente de avión y teníais razón. Este programa lo hacéis vosotros y por tanto el reproche es muy bien recibido. Demasiado avión, demasiado accidente. Es verdad que hay demasiados datos que todavía además son poco firmes. Así que hoy quiero haceros una propuesta que es diferente. Vamos a hablar de los importantísimos movimientos que se están viviendo en Latinoamérica. Antes, escuchamos a Eduardo Galeano. Obama, el día que recibe el Premio Nobel de la Paz, lo agradece pronunciando un discurso de alabanza de la guerra. La guerra justa y necesaria contra el mal, casi con las mismas palabras, él seguramente lo ignora, no lo sabe, que había usado Ginés de Sepúlveda, el jurista español del siglo XVI, XVII, qué sé yo cuánto, había usado para justificar la guerra contra los indios. Casi las mismas palabras, solo que en aquel tiempo el mal no estaba en los países que contenían petróleo y gas, sino en los que contenían oro y plata. Así que, como os decía, hoy es día 27 de marzo, viernes del año 2015, y vamos a aprovechar para abrir una página de este cuaderno de bitácora, que es la vida, y vamos a hablar de todo lo que ocurre en torno al avión accidentado. Lo haremos, sí, hablaremos de algunas novedades de la investigación, pero esto cuando abramos las portadas de los periódicos que hoy centran toda su atención en este asunto. Hablaremos también algo de la polémica ley Mordaza, que como sabéis superó su primer gran trámite en el Congreso, pero antes sí me vais a permitir que pongamos el foco en Venezuela, sabiendo que hacerlo es siempre deslizarse por una pendiente que es muy compleja, que está llena de matices, que está llena de contradicciones, de desinformación, y por eso os voy a pedir que me ayudéis a abordar el tema sin pasión, buscando respuestas a estas que son tantas y tantas preguntas de lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y sabéis que está de gran actualidad porque Felipe González, el expresidente español, ha anunciado que va a actuar como abogado de los opositores Leopoldo López y de Antonio Ledezma, que, como sabéis, fueron detenidos por el gobierno y acusados de participar en un golpe de Estado. Bueno, y este anuncio de Felipe González ha provocado un absoluto huracán en toda Latinoamérica. Un peso pesado se incorporó a la defensa de dos de los más conocidos presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. El expresidente español Felipe González se integrará al equipo de la defensa de ambos opositores. Se ofreció a levantar su voz internacionalmente. Por una enorme repercusión que incluso ha desembocado en una reacción muy airada de Nicolás Maduro, muy airada en su programa de televisión. Para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela, a eso se ha incorporado Felipe González. Saben ustedes que el comandante Chávez lo echó de Miraflores hace varios años, 2005, 2006, porque vino a proponer negocios sucios a Venezuela para que se vendiera la CanTV a un consorcio que él representaba. El comandante Chávez le dijo, para eso vino usted a Venezuela, hágame el favor y se sale de aquí y se va.
Y a mí, como a vosotros, me cuesta mucho saber qué es lo que ocurre allí con precisión. Yo tengo una sospecha, y creo que vosotros también, muchos de vosotros, que la realidad no es exactamente la que nos cuentan, desde luego, los medios conservadores, que están retratando a una oposición impoluta y democrática, siempre muy tamizada por los Estados Unidos. Pero también tengo la sospecha de que tampoco es como la está retratando el gobierno de Nicolás Maduro. Especialmente porque hay organizaciones no gubernamentales, algunas que son muy solventes, que también nos recuerdan sistemáticamente que en Venezuela se producen violaciones en los derechos humanos, en los derechos civiles, persecución política incluida. Pero también me ocurre como con otros países latinoamericanos, que cuando alguien me elogia a la oposición, digo, ojo, especialmente cuando la oposición se ha dedicado a ejercer una altísima presión, provocando mucha inestabilidad, e incluso en algunos de los países hemos visto golpes protagonizados por miembros de la oposición. Así que no nos resulta tampoco extraño. Difícil extraer, por tanto, muchas conclusiones. Y ya sé, y es evidente que no lo vamos a resolver hoy y desde aquí, pero sí que creo que tenemos la obligación de buscar datos para extraer algunas conclusiones, cada uno las que quiera. Y especialmente por una razón, que apuntaba al principio del programa, porque en Latinoamérica están ocurriendo muchísimas cosas simultáneamente. Sabéis que hay importantísimos movimientos de apertura en Cuba, cuyo presidente se va a reunir por primera vez con Obama en la próxima Cumbre de las Américas. Es una cumbre histórica en la que también va a estar presente la Unión Europea. Si a eso le sumamos los movimientos de paz que hay en Colombia, en ese proceso con las FARC, que nos contaba aquí Amnistía Internacional hace unos días, pues todos estos movimientos son trascendentales, son históricos y no podemos desligar a Venezuela de lo que ocurre allí. Yo sí os confieso que con una cierta frustración, además, que he tratado de conectar con la oficina de Nicolás Maduro para buscar respuestas, para tratar de entrevistarle aquí. No hay por el momento respuesta, pero trataremos de que la haya. Y en todo caso hay un principio que sí, en mi opinión, desde luego es un principio que es inicial. España no puede actuar de forma paternalista ni con Venezuela ni con nadie, especialmente cuando tampoco tenemos los deberes aquí hechos en casa. Mientras estamos acusando a Venezuela de perseguir al discrepante, acabamos de aprobar una ley, la ley Mordaza, que limita los derechos civiles básicos y fundamentales, así que muchísimo ojo con andar dando lecciones. Pero también es verdad, y qué duda cabe, que sin paternalismo tenemos una enorme responsabilidad con Latinoamérica. Y por eso llama la atención que en la importantísima catarsis que está viviendo, por ejemplo, Cuba, España no esté presente. Porque el mundo se está moviendo y a nosotros nadie nos está invitando. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás solo. Ahorita somos millones de latinoamericanos que hablamos una misma lengua y que ahorita podemos enfrentar a un imperio que es el económico, que implanta modelos suicidas, pero nosotros tenemos también una herencia ancestral que no se ha valorado lo suficiente y que es el momento de hablar, como lo están haciendo afortunadamente muchísimos indígenas, y demostrar que era otro el camino, que era por otro lado, no por el lado del materialismo. Radiocable.com. Felipe González, expresidente del Gobierno, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Vemos en la prensa internacional, en los medios internacionales, que la noticia de su defensa ha tenido una notable repercusión y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué se ha metido en semejante huracán? No, hay un principio básico. O sea, yo he pasado mi vida defendiendo las libertades, ¿no? Y creo que si una familia requiere que defienda a unas personas que yo considero que están presos por sus ideas, pues no necesariamente tengo que coincidir con sus ideas para tener el impulso de defenderlo. Lo he hecho durante muchos años y en muchas situaciones. Lo he hecho en la campaña para sacar de la cárcel a Mandela o al expresidente de Corea del Sur y a otros muchos, y también lo he hecho en el Chile de Pinochet. O sea que, pero claro, además me preocupa, y eso es el contexto, me preocupa la situación de América Latina, la proximidad de una cumbre como la Cumbre de las Américas, que por primera vez estará presente el presidente de Estados Unidos, el presidente de Cuba, estará presente en la Unión Europea, y me preocupa que esa cumbre salga bien, vaya adelante, y
todo esto es un contexto en el que se mezcla un tema tan importante como la paz de Colombia. Entonces lo que quiero es que salga adelante Venezuela, que está en una crisis muy profunda, demasiado profunda, y que creo que solo se puede salir adelante mediante un diálogo, gobierno, oposición, sectores productivos, etcétera, que ponga orden a una situación económica gravísima por la que atraviesa el país y salgan adelante en beneficio de los venezolanos. Me preocupa eso, ese es el contexto. Pero el texto directo es que las familias vienen y me piden que haga algo. Digo, pues sí quieren que haga. Yo participo si quieren en la defensa, que es una cosa completamente distinta de participar en una delegación que va allí. No me interesa meter bulla, lo que me interesa sobre todo es conseguir que estas personas no estén en prisión y que el resto de la situación, que es enormemente importante para 30 millones de venezolanos, se normalice y salga adelante. Y siendo así, es cierto que sistemáticamente se observa desde Venezuela a nuestro país como impulsor de políticas para desestabilizar al gobierno. ¿Usted cree entonces que esta misma acción de defensa a la oposición contribuye más a la estabilidad que a la inestabilidad? Sin duda alguna. Es que no hay gobierno democrático estable si no hay un juego gobierno-oposición. No lo hay. Y por tanto tiene que haber un juego gobierno-oposición. Eso es lo que da la estabilidad. Y en este momento tiene que caminarse hacia un gran acuerdo entre todos los actores para sacar al país de una crisis que está desembocando en una crisis de desabastecimiento dramática. Que la gente no tiene insumos básicos, la comida elemental, los medicamentos elementales, los instrumentos más simples de consumo. Es una paradoja que yo quiero, en la medida en que pueda, quiero contribuir a resolver. El país más rico del mundo no puede estar en una situación de racionamiento con un mercado negro de contrabando imposible de soportar. Y eso tiene una solución, pero una solución que tiene que ser de acuerdo entre todos, y es lo que quiero fomentar. Pero, señor González, el gobierno de Maduro lanza unas acusaciones contra esas dos personas muy duras desde el punto de vista democrático, porque les acusa de haber propiciado un golpe de Estado. Entiendo que rechaza, por tanto, esas acusaciones del gobierno de Maduro cuando afirma que los detenidos participaban en ese intento de golpe. Sí, nosotros, claro, a mí esas de las cosas que más me sorprenden que digan, porque el presidente Maduro debería saber, porque con Chávez tenía una relación, yo, y la última vez que lo vi, estuvimos 5 horas hablando, que yo no he estado nunca detrás de ningún intento de golpe de Estado, que para mí importan los votos. Al poder no se llega por las botas, sino por los votos. Y por tanto nunca he estado detrás de cualquier intento de golpe de Estado. Al propio Chávez, en una ocasión, con tantas horas por delante, le dije, ni siquiera cuando lo intentó usted. A mí no me gustan los golpes de Estado. Por tanto, nunca voy a estar detrás de una operación de desestabilización ni de golpe. ¿Que lo quieren interpretar así? Pues yo no lo puedo evitar, pero lo que dicen no tiene ningún fundamento veraz. No es verdad, sencillamente, y quiero que comprendan que no es veraz. Entiendo que no los defendería entonces si realmente estuvieran detrás de eso. No, si estuvieran conspirando para hacer un golpe de Estado, no, pero mire, aquí hemos pasado y todavía estamos en una crisis profunda. Y ha habido muchas manifestaciones en la calle. Claro, si alguien, porque hay una provocación, un acto de violencia, si a alguien se le ocurre encarcelar a las personas que encabezan esa manifestación, incluso que la convocan, diciendo que es una conspiración para derribar al gobierno y el Estado, pues claro, aquí nos pondríamos a temblar pensando que las libertades elementales no se respetan. Por tanto, como el presidente Maduro de vez en cuando hace un análisis de España y en algunas cosas tiene razón, excluyendo los exabruptos, con los desahucios, con la situación de paro juvenil, etcétera, y después nos invita a comparar, yo comparo, y te estoy contando cuál es la situación que vive Venezuela. Y dentro de esa situación es absurdo que el presidente Maduro diga que en el tiempo de llevar el gobierno, que son 2 años, ya han intentado 12 golpes de Estado contra él, pero bueno. Entiendo. He visto la respuesta de Nicolás Maduro, que ha sido acusarle a usted de tener otros intereses, le ha acusado de lobista, incluso... Eso es, sí. Dijo... Sí, incluso de que me expulsó.
Chávez de su despacho. Yo he estado con Chávez hablando la última vez, repito, durante 5 horas, invitado por él, que yo no iba a Venezuela. Estaba en Colombia, iba para República Dominicana y estuve 5 horas hablando y discutiendo con Chávez, a fondo, sobre todos los problemas. Y Chávez, claro, ya no, el testimonio de Chávez es imposible, pero Chávez sabe que jamás hice un negocio en Venezuela, y mucho menos particularmente, ni durante el chavismo, ni durante los sistemas anteriores. Jamás he hecho lobby para nadie. No digo que no sea posible que alguien defienda los intereses de una empresa y tal. No es mi caso. Y como no es mi caso, se equivoca. Y se equivoca si piensa que una cosa de esta se hace por dinero, como dice él. No. A mí no me mueve el monedero. A mí no. ¿Y por qué la defensa de estas dos personas y no otros casos de abusos que hay en todo este mismo cono de Latinoamérica al que se refería antes, que está viviendo, es verdad, un marco, una auténtica convulsión, pero vemos, por ejemplo, hay unos asuntos muy graves, la desaparición, los asesinatos de los estudiantes de México, las violaciones de derechos humanos en Colombia, que nos describen aquí Amnistía Internacional. ¿Por qué esta elección y no otra? Pues porque yo en el asunto de Venezuela lo sigo mucho. En este caso, las familias de estas dos personas han venido a verme y a pedírmelo. Ya yo vi a la familia de uno de ellos, de Leopoldo López, la vi hace un año cuando lo encarcelaron. Y dije ya lo que quería y lo que debía decir. Pero además de eso, ahora es que me piden que les apoye jurídicamente y estoy en disposición de hacerlo. No soy un abogado dedicado a eso, pero lo hice cuando tenía 35 años. Yo, cuando tenía 35 años, en el 77, en Chile, y no lo pude hacer en Buenos Aires, porque la dictadura militar de la época me declaró persona non grata y me impidió la entrada. Por tanto, me tuve que volver de Santiago de Chile. Pero dijo la canciller venezolana Delcy Rodríguez que Felipe González no tiene facultades para ejercer la abogacía en Venezuela. ¿Las tiene? Tiene toda la razón, pero como yo respeto el ordenamiento jurídico de la propia Venezuela, quiero recordarle a la canciller que hay una figura que es asistencia a los abogados que tienen la defensa, asistencia jurídica, y no tiene límite. Puede haber una asistencia jurídica internacional de quien quiera hacerlo, dentro del ordenamiento. Yo no cuestiono el ordenamiento, y además de ser el ordenamiento interno, los pactos internacionales, que como nos obligan a todos, también obligan a Venezuela, lógicamente permiten que yo asista jurídicamente a la defensa de esas personas presas. Ha dicho que ha hablado con otros líderes latinoamericanos sobre este asunto. ¿Para qué? ¿Para que se sumen? No es correcto. He hablado con los líderes latinoamericanos más próximos, más amigos, para informarles de lo que estoy haciendo, no para decirles súmense. Ellos ya por su cuenta declaran lo que desean, y además tengo el propósito de informar a los gobiernos latinoamericanos formalmente de por dónde va el propósito que tengo, para que no haya interpretaciones torcidas como suele haber cuando uno tiene una iniciativa de esta naturaleza. Y ni siquiera voy a responder con exabruptos a los exabruptos que recibo y que son impropios de la magistratura, del presidente o de la canciller. Pues Felipe González, expresidente del Gobierno español, le agradezco mucho que haya atendido esta llamada de Radio Cable. Muy buenos días y muy buena suerte. Muy bien, muchísimas gracias. Radiocable.com. Y veo, estoy leyendo vuestros mensajes que enviáis a internet, dice José Manuel Martínez. Felipe González dice que no le mueve el monedero. Dice, esto es un aviso a Podemos. Dice, el INURSE destaca una frase de Felipe González. Si estuvieran conspirando para dar un golpe de Estado, no los defendería. Las familias me pidieron esta defensa. En general, bastantes críticos los mensajes que se reciben, muchos relacionados también con la ley Mordaza, relacionados con esto. Hay quien decía, ojo con poner el dedo y tapar el sol, porque aquí en España estamos aprobando la ley Mordaza paralelamente. Bea Talegón dice, nos hace mirar a Venezuela por violar los derechos de ciudadanía, y aquí la ley Mordaza dice, no se puede tapar
el sol con un dedo, dice Beatriz Talegón. Andrew Zimmerman, Guillem Salazar dice: supongo que no se refiere Felipe González a los acusados por delito a altas instituciones del Estado en el post-15M en Barcelona. Hay muchas frases destacadas y algunas muy críticas. También había dicho yo, a ver, os traigo invitados interesantes, pero hay que mantener un cierto ámbito de respeto, porque si no va a ser imposible. Pero fijaos, no sé si habéis reparado en una frase que decía Felipe González. Yo he tomado nota, la he señalado, a ver si la puedo extraer, porque la he señalado mientras estaba produciendo, pero había una frase muy interesante referida precisamente al contraste entre Latinoamérica, entre Venezuela y España. Decía esto, veo que algunos de vosotros también habéis reparado. Felipe González decía esto hace unos segundos. Aquí hemos pasado y todavía estamos en una crisis profunda. Y ha habido muchas manifestaciones en la calle. Claro, si alguien, porque hay una provocación, un acto de violencia, si a alguien se le ocurre encarcelar a las personas que encabezan esa manifestación, incluso que la convocan, diciendo que es una conspiración para derribar al gobierno y el Estado, pues claro, aquí nos pondríamos a temblar pensando que las libertades elementales no se respetan. Por tanto, como el presidente Maduro de vez en cuando hace un análisis de España y en algunas cosas tiene razón. No sé qué va a contestar Maduro, porque en la misma semana en la que se ha aprobado aquí en España la ley Mordaza, pero en todo caso es muy importante lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Y como decía, la decisión de Felipe González ha sido tomada con muchísima incomodidad en Venezuela. Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, tuvo unas palabras muy duras a las que hace unos segundos contestaba Felipe González, pero tuvo unas palabras muy duras sobre el expresidente del gobierno español. Yo le sugiero al expresidente Felipe González que actúe en consecuencia y en consonancia de su título, que es expresidente, y que se rebusque su vida de otra manera y no de lobista de la derecha local e internacional. Él no tiene facultades ni para ejercer la abogacía en Venezuela, ni para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela. De tal forma que yo le recomiendo que si le fue mal en sus otros negocios, como era, entiendo, la orfebrería, se dedicaba a hacer collares, que se rebusque la vida de otra forma y no ofendiendo a Venezuela, ni a sus instituciones, ni a su gobierno constitucional. Que decía Felipe González aquí que no iba a contestar a la canciller. Y además tengo el propósito de informar a los gobiernos latinoamericanos formalmente de por dónde va el propósito que tengo, para que no haya interpretaciones torcidas como suele haber cuando uno tiene una iniciativa de esta naturaleza. Y ni siquiera voy a responder con exabruptos a los exabruptos que recibo y que son impropios de la magistratura, del presidente o de la canciller. Bueno, importantísimos, trascendentales cambios los que se viven en todo caso en Latinoamérica y que en las próximas semanas me gustaría que los fuéramos abordando. ¿Estás escuchando La Cafetera? Sigue con nosotros. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. I don't know what you know. Y sea como fuere, hoy no es la noticia donde ponen el foco los periódicos impresos. Los digitales os diré que tienen mucha atención puesta sobre la ley Mordaza. El diario.es lo ha llevado hoy precisamente a su portada. Dice: guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. Dice: es una venganza contra los movimientos sociales surgidos tras el 15M. Aprobada esta Ley de Seguridad Ciudadana con la oposición, que la oposición promete derogar. Dice: el Partido Popular ha logrado sacarlo con mayoría absoluta, esta ley Mordaza, frente al resto de los partidos, y la oposición advierte de que enviará el Código Penal del Partido Popular al Tribunal Constitucional. Now you try to suffer on, you live in misery. Pretty soon you're dead and gone, it'll all be history. I don't know what you know. Infolibre.es coloca el foco sobre otro asunto. Los dueños de la editorial Everest, que deben 7 nóminas a su plantilla, poseen una SICAV
con 3,6 millones, dice Infolibre, que también recoge estas negociaciones, estas conversaciones que se están produciendo en el seno del gobierno de Andalucía. Susana Díaz no desbloquea su investidura, pero se niega a pedir el escaño a Chávez y a Griñán. Dice, aún queda un mes de negociaciones por delante, pero en la primera ronda de contactos sabéis que Podemos, Ciudadanos, Partido Popular, Izquierda Unida ya han adelantado que van a votar que no. Y dice, los dos primeros exigen la caída de los dos expresidentes y Díaz no cambia su posición. Solo les va a reclamar sus actas, dice Infolibre, si el Supremo les imputa cargos cuando hayan declarado. Y el resto de la prensa nacional pone el foco, pone su atención al accidente aéreo por ese giro asombroso, como califica el periódico El País, que tuvo lugar ayer cuando el fiscal francés, el fiscal de Marsella, explicó que el copiloto dijo, no sé si de forma, ahora lo comentamos, pero dijo que el copiloto había estrellado el avión voluntariamente. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Dijo que en una acción voluntaria había rechazado abrir la puerta de la cabina, la había bloqueado y que además accionó los mecanismos para poner en marcha el descenso del avión, dijo, de forma voluntaria. No vamos a recuperar todo lo que ocurrió ayer porque, como sabéis, fue un tsunami de declaraciones. Esto dio un dramático giro. El periódico El País lo califica de asombroso giro y publica en portada 5 columnas. La policía busca la razón por la que el copiloto se estrelló el avión. Dice, cuando se quedó solo, el copiloto accionó el comando de descenso, dice el periódico El País. Se oye al capitán llamar a la puerta y exigir que le abra sin respuesta. Se escucha una respiración en la cabina hasta el impacto final. Ayer había muchas dudas en la red, en las redes sociales. Claro, que lo primero que se haga sea culpar al copiloto cuando, según lo que ha dicho el fiscal, lo único que se escuchan en las grabaciones es su respiración. No hay ninguna declaración conocida, por lo menos conocida por los ciudadanos ni por los medios de comunicación, que invita a pensar eso. Había gente que manifestaba sus dudas. Yo en esto creo que es mejor ser lo más sensato posible, porque cuando uno empieza a dar alas a las teorías de la conspiración, porque ya había quien hablaba pero entonces ahora las aseguradoras van a cobrar más o menos porque se trate de una persona que en un acto de suicidio ha echado el avión contra las montañas o... En fin, yo creo que hasta que no se tengan datos es muy aventurado y es además una irresponsabilidad de entrar en ese debate. Veremos y, hombre, uno tiene una cierta confianza en el fiscal de Marsella. Una cierta confianza. En todo caso, bueno, lo iremos viendo. Sin embargo, más vale que sea verdad toda esta historia, porque hoy la fotografía de ese copiloto está en todas las portadas de los periódicos. El ABC dice, obsesionado con ser el mejor, y publica su carnet de vuelo y dice, tuvo la voluntad de destruir el avión. Ese es el gran titular que elige sobre una fotografía del avión. Dice, conclusión de la Fiscalía tras examinar la primera caja negra. Yo pensaba que estas cosas tenía que decirlas los jueces, no los fiscales. Los fiscales apuntarán donde quieran apuntar, ¿no? Pero... dice el ABC, el copiloto descendió el A320 durante 10 minutos hasta estrellarlo contra un talud. El pasaje fue consciente en los últimos instantes ante los golpes del comandante intentando abrir la cabina, dice el periódico ABC. Claro, Nacho Hernández me dice, es que lo llevan todas las portadas. Dice, parece que se habla poco de esto del accidente. Efectivamente, lo llevan absolutamente todas las portadas. Veíamos la portada del País, el ABC y El Mundo. Dice,
el periódico El Mundo con un gran titular también: el copiloto que estrelló el A320 paró su formación por depresión. Dice: el fiscal revela que según la caja negra el copiloto se encerró en la cabina, impidió la entrada del comandante y activó el botón de descenso del avión. Andreas Lubitz, de 27 años, volaba con Lufthansa desde septiembre de 2013 tras haber interrumpido su preparación 6 meses en el año 2009, dice. Por cierto, que el periódico El Mundo, ayer en el digital, tenía una relación de otros accidentes que se han producido porque el piloto decidió estrellar el avión. O por lo menos, posteriormente se dijo que ese había sido el resultante. Inquietante, pero no porque uno piense, sino porque no son uno, ni dos, ni tres. Bueno, esto es el asunto que ha elegido el periódico El Mundo. Y después, también, el periódico La Razón. ¿Por qué? Se pregunta La Razón en portada. Dice: el test al copiloto que estrelló el avión. ¿Tiene usted intención de matar? Las pruebas que se le exigen a los profesionales, dice, se pide un control más severo de las pruebas psiquiátricas, aunque el suicida las había superado todas. Dice, algunos de sus amigos dicen que tenía problemas psicológicos desde hacía años, dice el periódico La Razón en portada, que también en una fotografía retrata a uno de los miembros del equipo de rescate en este rescate tan enormemente difícil. Dice: el difícil rescate de los cuerpos, un miembro del operativo es izado por un helicóptero. Sabéis que solamente hay acceso a través de helicóptero por el momento. Y dice: es izado por un helicóptero con uno de los primeros cadáveres, dice el periódico La Razón. En fin, y tendremos que hablar en profundidad de la ley Mordaza, pero insisto, no es para dedicarle unos minutos. Y además nos sirve precisamente para anunciar que, ojo, cuidado con los ejemplos que tratamos de dar al exterior, porque aquí tenemos nuestros propios problemas. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Sal allí, al mundo. Este programa cada vez se está haciendo más grande. Y ya lo he dicho otras veces, tienes que ayudarnos. Sal al mundo. Cuéntales dónde nos reunimos, quiénes somos y de qué hablamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Ahora sí, nos vamos. Feliz fin de semana, que lo paséis muy bien. Seguimos en contacto 24 horas a través de Twitter y el lunes en Antena. Muchas gracias a todos, de verdad. Adiós, hasta el lunes, pasadlo bien. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.